En los últimos tiempos, los fabricantes de automóviles están incorporando la soldadura fuerte MIG, también conocida como MIG Bracing, a la fabricación de carrocerías y a sus procesos de reparación. Para la reposición de estas soldaduras en la sustitución de piezas de la carrocería, se ha de contar con los equipamientos adecuados y conocer la correcta preparación de la junta. La soldadura fuerte MIG Bracing es un proceso de soldadura al arco eléctrico con corriente continua, en el que solamente se llega a fundir el material de aportación sin existir una fusión del material base a soldar. La razón reside en que el material de aportación presenta una temperatura de fusión de alrededor de 1000 grados centígrados, temperatura relativamente baja en relación a la del acero. Las principales ventajas de la soldadura fuerte MIG están relacionadas con su baja temperatura de aplicación y son las siguientes. No se producen cambios estructurales ni se originan deformaciones o distorsiones en los metales a unir. Se produce una destrucción mínima del revestimiento de zinc presente en las chapas. La aleación de cobre empleada como metal de aportación protege catódicamente al acero en la zona próxima al cordón de soldadura. Permite absorber tolerancias en la zona de unión y el mecanizado del cordón se realiza fácilmente. Por el contrario, el precio del material de aportación es más elevado y presenta unas propiedades mecánicas más bajas. Además, es una soldadura más delicada en lo que se refiere a la preparación de la junta. Los equipos que se utilizan en la soldadura fuerte MIG son muy similares a los empleados en la soldadura MIG convencional, si bien los que mejor se adaptan a esta técnica son los equipos sinérgicos dotados de programas específicos que se encargan de gestionar los parámetros de soldeo. El equipo debe contar con una botella de gas de protección adecuada, material de aportación específico, rodillos de arrastre correspondientes al diámetro del hilo y con la acanaladura de sección semicircular, y camisa de plástico para que produzca un bajo rozamiento del hilo como las de teflón. Para este tipo de soldadura se emplea como material de aportación una aleación a base de cobre. Presenta buena capacidad de mojado, posibilidad de rellenar las juntas a unir y una unión soldada que cumple los requisitos de resistencia mecánica. Los dos tipos de aleaciones más utilizados son las de cobre-silicio al 3% de silicio y cobre-aluminio al 8% de aluminio. Suelen suministrarse en bobinas de 15, 12,5, 6 y 2 kilos, siendo el hilo de 1 y 0,8 milímetros de diámetro los más empleados. El gas de protección ha de ser inerte, generalmente argón, dado que presenta un arco estable y las costuras limpias y lisas. El caudal de gas recomendado está alrededor de los 12 litros por minuto para un diámetro de hilo de 1 milímetro. Una parte importante del éxito final con esta soldadura depende del correcto diseño y preparación de la junta. Esta debe estar exenta de cualquier resto de suciedad que dificultaría la mojabilidad y la capilaridad del metal de aportación. Además, es recomendable mantener una pequeña separación entre las chapas a unir, alrededor de 1 milímetro. Esta separación permitirá que el metal de aportación penetre entre las chapas, creando una mayor área de contacto y alcanzando, por tanto, los niveles de resistencia mecánica necesarios. Es recomendable que el desplazamiento de la antorcha se realice mediante la técnica de empuje. De este modo se produce un precalentamiento de la zona a soldar que posibilita la evaporación del zinc de dicha zona, reduciéndose así la porosidad. En la soldadura de elementos estructurales suele recurrirse con frecuencia a la soldadura a tapón. Si bien en este caso la soldadura no debe ser realizada a través de un taladro convencional, sino gracias a un orificio rasgado, de modo que se aumente la superficie de contacto y se garantice así la resistencia de la unión. Una vez realizada la soldadura, no es necesario repasar el cordón para no restarle resistencia a la unión. Solamente se hará esta operación en aquellas uniones vistas en las que el fabricante así lo indique específicamente.